Hola, mi nombre es María Eugenia Palomo Cerezo, soy estudiante del Tecnológico de Antioquia y me encuentro estudiando licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. El presente ejercicio corresponde a la asignatura Práctica 2, Entornos Educativos e Identidad del Maestro. La temática que escogí para trabajar mi pregunta orientadora fue sobre el contexto rural y la virtualidad. Entonces mi pregunta orientadora consiste en qué herramientas y estrategias debe implementar el maestro en su rol para lograr un buen aprendizaje en el aula de clase. Este informe contiene objetivos generales y objetivos específicos para dar una idea más clara sobre qué es lo que se quiere informar. Entonces, el objetivo general consiste en analizar las estrategias y herramientas utilizadas en las zonas rurales y cómo se están implementando en esta modalidad virtual para fomentar el aprendizaje en el aula de clase. Y los objetivos específicos se encarga el primero de analizar las posibles situaciones presentadas en las zonas rurales, cómo esas pueden afectar la calidad educativa, teniendo en cuenta el acompañamiento de los estudiantes durante el proceso en el aula de clase. El segundo objetivo específico, indicar las estrategias y herramientas implementadas por el maestro en su rol, cómo está llevando a cabo su metodología en procura de un aprendizaje significativo. Y por último, tenemos enunciar las estrategias desarrolladas por el maestro que permitan el acompañamiento continuo en los procesos de aprendizaje para los estudiantes sin acceso a la virtualidad, pues sin acceso a esta modalidad. Entonces mi trabajo se encargará, como ya había mencionado antes, se enfocará en analizar las herramientas, estrategias y metodologías utilizadas por los maestros, cómo están llevando a cabo su metodología en esta modalidad virtual en la ruralidad. El tema de la modalidad virtual en la ruralidad es muy extenso, pero yo solo me centraré en enunciar las estrategias implementadas por el maestro para el acompañamiento de este proceso educativo hacia los estudiantes. ¿Por qué estoy hablando de modalidad virtual en la ruralidad? En la actualidad se padece de COVID-19 y este virus ha hecho que se tomen muchas medidas preventivas para evitar el contagio y la propagación de este. Muchas de las medidas preventivas implementadas han sido el uso de tapabocas, el lavado de manos, evitar las aglomeraciones de personas, el distanciamiento social y quedarse en casa. Muchos sectores se ven obligados al cierre para cuidar el bienestar de las personas y que ese virus se siga propagando. Uno de los sectores que se ha visto más afectados ha sido el sector de la educación, reinventándose a este nuevo desafío como lo es enseñar desde la distancia a través de la modalidad virtual. Existe una brecha muy grande entre la educación urbana y la educación rural, pues los estudiantes de la educación urbana tienen más herramientas, más recursos, tienen un mayor acceso a estas clases virtuales y a estas plataformas. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes de las zonas más alejadas del país? ¿Cómo se está llevando a cabo esa educación, ese proceso educativo? ¿Cómo es el acompañamiento de los maestros? Bueno, en primera instancia, el maestro tiene que hacer una caracterización del contexto, ¿ve? ¿Qué herramientas quiere implementar? ¿Con qué recursos cuenta el estudiante? Como he sabido, en las zonas rurales es muy difícil el acceso por muchos factores. La señal es mala, eh, no hay un buen servicio de energía, las familias no tienen internet en sus hogares y esto afecta principalmente la calidad de la educación. Es muy importante que el estudiante se sienta respaldado por el maestro, ya que este es el encargado de transmitirle el conocimiento y acompañarlo durante este proceso de aprendizaje a través de la modalidad virtual.
Un estudio de la Universidad de los Andes afirma que el 70% de niños y jóvenes que acceden a la educación proviene de las zonas rurales del país. Es una cifra muy alarmante, ya que la educación es un derecho, por lo cual esta no se debe vulnerar. Desde el 2009, el Ministerio de Educación está implementando un programa de fortalecimiento de la cobertura con calidad para el servicio educativo rural. El sistema educativo colombiano tiene muchas deficiencias y más en las zonas rurales. Uno de esos factores que impiden el buen acceso y la buena calidad a las escuelas es la desigualdad social. Bueno, y para concluir este informe, me gustaría recalcar la importancia del maestro desde su identidad, desde su entorno, desde las metodologías, herramientas y estrategias que está implementando para hacer el respectivo acompañamiento de este proceso educativo a los estudiantes. Muchas gracias y que estén bien.